de presentar a nuestro hermano Carlos Lara, que es el predicador de este momento. Hermano Carlito, que Dios te bendiga, que Dios te use, mi hermano. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Regálale fuertes palmas al Señor en esta hora. Dáselas fuerte, que son para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos, que se sienta que aquí hay un pueblo que alaba a Dios. Amén. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Dios bendiga la vida de los ministros de Dios, los ministros de alabanza, de mi esposa Keila, que se encuentra aquí en el auditorio, y de cada uno de ustedes. Amén. Quiero que inclinemos nuestros rostros. Vamos a orar por esta palabra que el Señor va a poner en nuestros corazones en esta maravillosa mañana. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor amado, en esta mañana, Dios, porque nos permite, Señor, estar en este auditorio glorificándote, Señor. Ahora, Padre, después de que nuestros corazones se han preparado para recibir tu palabra, Señor, te pedimos que hables a nuestras vidas, Señor, y que tu palabra traiga fortaleza, que traiga esperanza, Señor amado, que consuele vida, Señor. En el nombre de Jesús, yo te pido, Padre, que esta palabra encuentre un espacio en el corazón de mis hermanos, Señor, de mis hermanas, y que pueda, Dios mío amado, quedar ahí atesorada, Señor, y dar frutos en los días venideros, Señor. Padre, que te podamos reconocer en medio de los tiempos, Señor amado. Es lo que te pedimos en esta mañana, Señor. Habla nuestras vidas, edifícanos, Señor. Que no sean palabras de humana sabiduría, Señor amado, sino palabra que descienda del trono de la gracia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Quiero que abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8. Evangelio de Mateo, en el capítulo 8 y versículo 21. Cuando usted lo tenga, me dice amén. 21 y 22. La palabra del Señor la leeremos honrando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice de la siguiente manera: y otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Mas Jesús le dijo: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Tome su lugar en esta mañana, póngase el cinturón de seguridad y que el asiento no le quite el gozo en esta hora. Amén. Hermanos amados, yo no sé si usted se recuerda cuándo fue el momento en que Cristo lo llamó a la salvación. Yo no sé si usted se recuerda cuándo fue que Jesucristo le hizo el llamado para que pudiese venir a la salvación. Pero seguramente usted se encontraba en alguno de estos episodios o similar a estos episodios que yo le voy a exponer en esta mañana. Aquí encontramos a un discípulo que tenía un problema. Era un problema familiar porque su papá había muerto. Yo no sé si usted en esa circunstancia se encontraba cuando Cristo le llamó. Quizás se encontraba con algún problema familiar, estaba al borde del divorcio, o quizás con un enfermo en el hospital, o con algún familiar en la cárcel. Y ahí fue cuando usted encontró o escuchó el llamado de nuestro Señor Jesucristo y decidió seguirle, como es. Gloria a Dios. Dele palmas al Señor en esta hora. Oh, gloria a Dios. Hermanos amados,
Yo no sé si esa era tu problema cuando te llamó Jesucristo. Ahora mira, hay dos interpretaciones para este texto. Yo me inclino a una. Por ahí he escuchado que el discípulo se encontraba con su papá, pero este padre estaba muerto, no físicamente, sino espiritualmente. Si hubiese estado muerto espiritualmente, creo que hubiese sido igualmente de duro para aquel discípulo, porque yo creo, hermanos, que lo que nosotros queremos después de haber encontrado a Cristo y de venir a la salvación es que toda nuestra familia venga a los pies de Cristo, ¿no es cierto? Yo creo que esa es la oración que hacemos todos los días nosotros, de que toda nuestra familia pueda conocer a Cristo y también ser participantes de la vida eterna que Él nos ha preparado. Amén. Ahora imagínate las palabras de Jesús ya diciéndote: ya no hay más esperanza para tu familiar, ya no hay nada más que hacer, la salvación se acabó para los tuyos. Si yo viniese a decirles así, seguro usted no acepta esa palabra, usted rechaza esa palabra, usted viene incluso hasta reprende en ese momento. Amén. Porque usted, la esperanza es de que su familia venga a Cristo, ¿no es cierto? Jesucristo le dice a este discípulo: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú sígueme. Amén. Ahora demos el caso que es como yo creo que es, que este discípulo tenía al papá muerto físicamente. Sería un poco más duro todavía. Amén. ¿Por qué? Porque había luto en la casa de aquel discípulo. ¿Acaso Jesucristo no tiene sentimientos? ¿Cuánto puede caminar Jesucristo? Porque en ese tiempo no habían vehículos. ¿Acaso no lo puedo alcanzar yo mañana y permitirme que entierre a mi padre? Amén. ¿Se imagina usted teniendo un muerto en su casa? Seguramente no estaría aquí en el auditorio de Radio Ondas de Luz, y es justificable. No estaría recibiendo de parte de Dios en esta mañana. Y es justificable y entendible. Amén. Pero a veces le fallamos a Dios por nuestras decisiones. A veces tenemos que ser un poco radicales con las decisiones que tenemos que tomar. Amén. Yo no sé entonces si usted, cuando Cristo lo llamó a la salvación, usted pudo conocer el llamado de nuestro Señor Jesucristo y poder entender de que no hay problema que no pueda Jesucristo solucionar. Cuando el matrimonio está al borde del divorcio, llega Jesucristo a restaurarlo. Cuando tu familiar está en el hospital, llega Jesucristo a sanarlo. Cuando tienes algún problema, X problema, llega Jesucristo y te trae esperanza. Y es por eso que estás aquí hoy, agradecido con nuestro Señor Jesucristo. Él ha solucionado cada uno de nuestros problemas y llega en el momento oportuno, no llega antes ni después. Pero hay que entender el llamado que Dios nos hace. El pretexto de muchos de nosotros para no seguir a Cristo es este: déjame primero. Amén. Déjame primero. Déjame primero que crezca un poquito más. Déjame primero que cierre la universidad. Déjame primero que llegue a tantos años. Déjame primero cerrar este episodio en mi vida. Déjame primero, esperando. ¿Y quién te garantiza que vas a tener vida para poder el día de mañana entregarle la vida a Cristo? Es mejor decidirse por Cristo hoy que te está haciendo el llamado. Es mejor que vengas a Cristo en este tiempo, aún sea difícil. Segundo, sígueme. Mateo capítulo 9, versículo 9. Si no te identificaste con este sígueme de problemas, quizás te identificas con este segundo sígueme. Amén. Mateo 9:9 dice: y pasando Jesús de ahí, vio a un hombre que estaba sentado al banco de los tributos, el cual se llamaba Mateo, y dícele: sígueme. Y se levantó y le siguió. Mateo en este momento tenía problemas de reputación. Quizás usted se encontraba en una situación similar a la de Mateo. Mateo no era bien visto. Mateo tenía problemas de reputación, pero ahí Jesucristo lo encontró. Ahí Jesucristo se le acercó. Y aunque no hay
una narración explícita de cuáles fueron las palabras exactas que utilizó nuestro Señor Jesucristo para tocar el corazón de Mateo, yo no puedo creer que haya sido simplemente un levántate de ahí y seguime. Jesús ha de haber hablado con él. Es más, hasta le cambió el nombre. Él se llamaba Leví, le puso nombre de Mateo. Amén. Y aquellas palabras de Jesucristo en medio de este problema que tenía Mateo, de credibilidad quizás, entonces se le acerca a Jesús. Yo no sé si esos eran tus problemas cuando escuchaste el llamado de nuestro Señor Jesucristo. Quizás eran problemas de reputación, como aquella mujer que tiene que vender su cuerpo para poder llevar quizás alimento a su hogar, o aquel que necesita hacerle una estafa a la empresa porque se quedó sin dinero, o aquel quizás que necesita o piensa que es correcto robar, quitarle a la gente lo que le pertenece a otra persona. Y esos eran los problemas que te estaban embargando cuando Jesucristo tocó la puerta de tu corazón. Quizás eran problemas de que tenías alguna adicción, alcoholismo, tabaquismo, no sé. Y Jesucristo llegó a tocar la puerta de tu corazón. Y Jesucristo te visitó, te cambió el nombre. Y la Biblia dice que te ha vestido de vestiduras blancas, que te ha limpiado, que te ha lavado, y que todo problema de reputación que podías tener ha quedado en el olvido, porque de manera que si uno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, aquí todas son hechas nuevas, escribió el apóstol Pablo. Tenemos una nueva oportunidad en Cristo, amén. ¿Sí o no? Aquí estaba Mateo, con problemas, pero escuchó a Cristo, entendió el llamado, reconoció el llamado en medio de los tiempos. Amén. Reconoció que era Cristo el que le había dicho, sígueme. Amén. ¿Sí o no? Quizás usted tiene algún conocido que haya sido el azote del barrio donde usted vive. Amén. Y es difícil poder creer en una persona o en el arrepentimiento de una persona que ha sido tan mala que quizás hasta le tenemos miedo. Y en el momento que entra a la iglesia, hasta se le va a avisar al tesorero que vaya a buscar dónde poner la ofrenda, porque aquel tipo llegó a asaltarlos esa noche a la iglesia. Y quizás sí llegó con una necesidad espiritual de poder encontrar a Cristo. Amén. Y cualquiera que sabe que ese es el azote del barrio le tiene miedo, hermano. Amén. Y es difícil para una persona así como Mateo, que estaba acostumbrada a esta manera de vivir, poder cambiar su estilo de vida. A veces nosotros nos convertimos en gente radical, nos convertimos en gente que no puede entender a las personas, y queremos que la gente se transforme de la noche a la mañana en un angelito con aureola y alas. Amén. Imagínate aquella persona que trabaja en la licorera, en la tabacalera, en la cervecería, o quizás tiene un billar para ganarse la vida, o quizás tiene una cantina o un centro de prostitución. Es difícil para una persona cambiar de la noche a la mañana. Pero cuando Jesucristo te hace el llamado, déjeme decirle que tarde o temprano todas esas cosas van a quedar en el olvido. Toda esa manera de vivir va a quedar en el pasado. Va a haber un cambio en tu vida cuando puedas escuchar el llamado que Jesucristo te está haciendo. Jesucristo trae cambio en nuestras vidas. Amén. Jesucristo cambió mi vida, cambió la vida de muchos de los que están acá. Amén. ¿Sí o no? Yo era un borracho empedernido, hermano. Tomaba un día sí y otro también. Por ahí yo decía, ¿cuántas veces tomaba? 2 veces al año, invierno y verano, decía yo. Pero de ahí me sacó Jesucristo y cambió mi vida y me hizo una nueva persona. Y ahora predico su palabra y me siento honrado de servir a Cristo y no me arrepiento de hacerlo. Y yo creo que cada uno de los que estamos aquí no nos arrepentimos del llamado de nuestro Señor Jesucristo, aunque nos ha costado
con el testimonio, arreglar el testimonio. Amén. Tercer, sígueme. Amén. ¿No se ha identificado con ninguno de estos? ¿No tenía problemas familiares o algún tipo de problema cuando vino a Cristo o escuchó el llamado de Cristo? ¿No era el azote del barrio donde vivía? Amén. Si no se ha identificado con uno de estos, tal vez con el tercero sí. Juan capítulo 1, verso 43. Evangelio de Juan capítulo 1, verso 43 dice: el día siguiente quiso Jesús ir a Galilea y halla a Felipe y le dice: sígueme. ¿Quién era Felipe? Felipe no se le conoce historia, no se sabe quiénes eran sus padres. No hay un árbol genealógico que identifique a Felipe. Felipe estaba en el anonimato. Por ahí creen que era de temperamento melancólico porque el tipo se inhibía. El tipo era ingenuo. El tipo tenía falta de confianza en sí mismo. Amén. Y Felipe, según era tímido, pero Jesucristo lo encontró y lo primero que activó en Felipe fue la necesidad de ir a buscar a alguien más para Cristo. Inmediatamente Jesucristo encuentra a Felipe y lo que hace es ir a buscar a Natanael. Y aunque Natanael no le creyó de primas a primeras, Felipe vino e insistió y le dijo: ven a ver y te voy a mostrar que he encontrado aquel de cual escribieron los profetas y del cual le escribió Moisés. Cuando usted viene a Cristo se le quita la timidez. Hay gente que no viene a Cristo por problemas de timidez, por problemas del qué dirán. Amén. Porque está en el trabajo y se va a sentir avergonzado porque es el único cristiano que hay trabajando, laborando en esa empresa, o quizás en la universidad, o quizás en el colegio. Mucha gente se está privando de venir a Cristo y escuchar el llamado. ¿Por qué? Sencillamente porque tiene miedo a los señalamientos de la gente, porque tiene miedo a que la gente lo critique. Pero déjeme decirle que aunque la gente te critique, el mejor camino es decidirte por Cristo. El mejor camino es venir a Cristo, porque sin Cristo no somos nada. Sin Jesucristo usted no es nada. Amén. Timidez. Y nos pasa muchas veces, nos ganan los nervios. Yo estoy nervioso ahorita predicando y siempre estoy nervioso predicando. Pero al final de cuentas es Jesucristo el que nos da la palabra. Amén. Yo recuerdo la primera vez que me invitaron o prediqué en alguna iglesia. Y aquí está el pastor Donald Gómez, que no me deja mentir. Él me dio la oportunidad en el kilómetro 48, era ahí, pastor Donald. Fue mi primera predicación. Yo estaba contento y a la vez estaba nervioso, muy nervioso de esa vez que él me dijo: vas a predicar el otro jueves. Yo nunca había predicado en mi vida. Y yo recuerdo que el pastor Donald, ya cuando se acercaba la hora, amén, de poder recibir el altar, él me pasó, yo estaba lleno de nervios. Yo me había preparado un mensaje que yo creía era bueno. Yo había ayunado, yo había sentido que la presencia de Dios estaba conmigo y que aquel mensaje iba a ser poderoso, y que si había un muerto se iba a levantar, y que si habían enfermos se iban a sanar. Y yo creía que iba ungido. Yo preparé el mensaje y le predicaba a la pared. Y yo recuerdo que yo decía: tengo para predicar por lo menos 45 minutos. Tenía un bosquejo en unas hojas de papel, tamaño carta. Y yo recuerdo que cuando el pastor me hace pasar, yo estaba ahí, saqué el mensaje. Yo dije: bueno, ahorita voy preparado, voy ungido. Y empecé a darle vuelta. Y literalmente leí el mensaje. Yo tenía 10 minutos y ya no tenía más que predicar. Y se me olvidó todo lo que iba a decir. Cuando te toca presidir el culto, te pasa lo mismo. Amén. ¿Sí o no? Hay gente que uno le hace el llamado para que reciba a Cristo y no vienen a Cristo porque los miran y dicen: ay, a mí me da vergüenza que me miren. Amén. Estaba en Río San Juan predicando este año. Y recuerdo que eran 2 días de campaña y no venía nadie a Cristo. El último día vino una mujer, estaba afuera, yo hice el llamado y vino una mujer y empezó a caminar al altar.
Estaba bien tomada, pegaba 2 pasos para adelante y pegaba 1 para atrás. Yo sentí que fue eterno cuando llegó al altar. Pero estando ahí, más gente se levantó y vino a los pies de Cristo. Luego sonó el pito de un bus por allá y ella salió disparada. De ahí los diáconos quisieron detenerla. Y al final de cuentas ella dijo, no, yo pasé nada más para que orara el pastor por mí, pero nunca oró. Yo voy a divertirme a la fiesta. Mucha gente no se levanta por eso. Mucha gente no se levanta por la timidez. Mucha gente no viene a Cristo, no entrega su corazón por la timidez. Quizás estabas pasando por problemas como Felipe, amén. Felipe llega a la escena y sale de escena después de la ascensión de Cristo en la reunión de los apóstoles, cuando llamaron y se sentaron para poder reunirse y escoger a Matías. Felipe sale de la escena bíblica, no se conoce más de Felipe. Y no me vaya a decir, es que Felipe fue el que bautizó al eunuco. Ese era Felipe el diácono, ese no era Felipe apóstol, ese era otro Felipe, amén. Pero Jesucristo te va a dar la fuerza. A veces no entendemos. La Biblia dice, hermanos, de que no debemos de preocuparnos por lo que hemos de hablar o hacer, porque es Jesucristo el que en el momento preciso va a poner el querer como el hacer y va a poner palabra en tu boca. Amén. Tú tienes que reconocer el llamado que Dios te está haciendo. Amén. Oh, gloria a Dios. Y el último sígueme de esta mañana. Quiero que vaya conmigo a la Biblia. En Juan capítulo 21, versículo 19. Mira, yo no sé si ya te identificaste con alguno de estos, sígueme. Yo no sé si tenías algún problema familiar, algún problema económico, algún problema de salud, cuando usted escuchó el llamado de Cristo. Yo no sé si usted se encontraba con problemas de reputación, que nadie creía en usted, nadie daba un peso por usted, pero Jesucristo dio toda su sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario por limpiarle. Mientras la gente no da un peso por nosotros, no da un peso por usted, Jesucristo lo dio todo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, dice su palabra. Y es por eso que usted se encuentra aquí con una esperanza. A pesar de que nadie daba nada por usted, se encontró con que Dios sí lo dio todo por nosotros. ¿Por qué? Porque somos su creación por excelencia. Somos la niña de los ojos de Dios. O quizás eran problemas de timidez, de ingenuidad, de no saber, de no querer, como estaba Felipe. Quizás era ahí el problema, por eso nunca entregabas tu vida a Cristo. Y esperaste a perderlo todo para poder decidirte por Cristo. A veces tenemos que llegar a tocar fondo. A veces tenemos que llegar a perderlo todo para poder decidirnos por Cristo. Pero Jesucristo restaura nuestras vidas. Y Jesucristo, que hace nuevas todas las cosas, te va a volver a levantar una y otra vez. Porque estás diseñado para volverte a levantar las veces que tropieces. Porque Jesucristo es tu sustento. Cuarto, sígueme de esta mañana. Juan 21, 19. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. ¿A quién le hizo este sígueme? Al gran apóstol Pedro. Yo le voy a pedir al hermano si me acompaña en el piano, por favor. Disculpe que lo moleste. El gran apóstol Pedro. El gran apóstol Pedro claudicó muchas veces. En el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículos del 13 en adelante. Ahí encontramos una historia que se le conoce como la confesión de Pedro. Ahí estaba Jesucristo con sus discípulos subiendo a un lugar en Cesarea de Filipo. Ahí Jesucristo hace una pregunta. Él se dirige a sus discípulos y pregunta y dice,
¿quién dice la gente que soy yo? O más bien dicho, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: Elías, Jeremías, Juan el Bautista o alguno de los profetas. Y ustedes, dijo Jesucristo, señalando a sus discípulos, ¿quiénes dicen que soy yo? Ya no era el Hijo del Hombre, que soy yo. Se levanta Pedro con una de las declaraciones más poderosas que yo encuentro en la Biblia, diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesucristo responde y dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre está en los cielos. Y a ti también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, de la muerte, no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Qué poderosa declaración de Pedro, pero más poderoso la respuesta de Jesucristo. Lo que Jesucristo le entrega al apóstol Pedro. Pero el ser humano tiende a fallar. El ser humano tiende a claudicar. El ser humano tiende a no entender los propósitos de Dios, porque a veces no reconocemos a Dios en medio de los tiempos. Pedro no lo pudo hacer en ese momento. No reconoció el propósito de Dios, o el propósito que Dios tenía en ese momento para el ser humano. En el versículo 21, Jesucristo por primera vez anuncia su muerte. Empieza a anunciar su muerte. Y él empieza a decirle a sus discípulos que era necesario que subir a Jerusalén, era necesario morir, ser maltratado por los ancianos, ser crucificado, morir. Y el apóstol Pedro se sintió lleno de poder, lleno de autoridad, porque Jesucristo le había dado las llaves. Y se andaba con el manojo de llaves ahí en el cinturón. Y lo empieza a reconvenir, dice la historia bíblica. Lo llama aparte, me imagino yo, y le dice: Jesús, ¿ya te diste cuenta lo que vas a hacer? ¿Ya te diste cuenta que vas a morir tan joven que eres? Apenas 33 años, Jesús. No subamos a Jerusalén. La gente necesita más que tú sigas sanándolos, que tú sigas resucitando muertos. La gente necesita que tú le sigas hablando. La gente necesita verte, no te necesita muerto, te necesita vivo. Y ahí estaba Jesucristo, junto con Pedro, escuchándolo, cuando Pedro le reconvenía, cuando Pedro, creyendo que estaba haciendo un bien, estaba haciendo un mal. Y Jesucristo, después de haberle dado las llaves, en un pasaje bíblico después, no sé cuánto tiempo había pasado, le dice a Pedro: aléjate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Pero ¿cómo así, Jesús? ¿Cómo así? Si me acabas de dar las llaves, me acabas de llenar de autoridad, me acabas de dar poder. Ahora yo te estoy aconsejando para bien, no para mal. No había entendido el apóstol el propósito. Después continúa la historia bíblica y llega un momento donde salen a orar al monte Getsemaní. Y estando ahí, le vuelve a anunciar a Pedro lo débil que Pedro era.
Que a pesar de que le había dado las llaves y a pesar de que le había dicho, tú eres una roca, también Pedro eres una persona débil, una persona que siente, una persona que claudica, una persona que tropieza, una persona que no ha entendido todavía cuál es el propósito de el yo haber venido aquí a la tierra. No lo has entendido. Y él le dice, el diablo te ha pedido para zarandearte. A mí, Pedro, la roca, el luchador. No, no, ese no. Yo, el más fuerte de los discípulos. El gran apóstol Pedro, bueno, el gran discípulo Pedro en ese momento. Satanás me va a hacer mates a mí. Sí, por eso cargo la machaira aquí en la cintura. Y cargo el machete. Cualquier diablo que se me atraviese, se llamaba. Amén. A mí el diablo no me asusta. El diablo no puede tocarme. Pedro, antes de que el gallo cante 3 veces, también tú me habrás negado 3. Eso lo veremos. Contigo hasta la muerte. O como dice el nicaragüense, hasta home, Jesús. Aquí, entre hombres, no mueren hombres, Jesús. Amén. Y se encontraba el apóstol Pedro ahí. Terminan la oración. Llega el momento donde Judas lo entrega. Ahí Pedro hace uso de su valentía y de su machete, de su machaira. Salen a aprender a Jesucristo y se encuentra Malco con Pedro, el siervo del sumo sacerdote. Y ras que saca el machete Pedro, y para esto lo traje y vámonos. Y que le vuela la oreja al tipo, hermano. Y le cae la oreja así, la mira en el suelo y el hombre, Pedro, ¿hasta cuándo, cabeza dura? ¿Hasta cuándo voy a estar contigo? Todavía no me has reconocido en medio de los tiempos. Tú no has reconocido el propósito. ¿Que yo no les he dicho que el que a hierro mata, a hierro muere? Y agarra la oreja, se la pone, y ojo, no se la pegó con pega loca porque se le hubiera vuelto a caer. Ni se la suturó ahí para que le quedara cicatriz. Le quedó original al tipo. Amén. Es más, si tenía algún tumor por ahí, tenía sucio el oído, hasta limpieza le hizo. Amén. Se llevan a Jesucristo. Empiezan a seguirlo. Pedro y va siguiendo los candiles, los candelabros, por allá va la luz, por allá va la luz. Llegan al patio del sumo sacerdote Anás. Ahí fue donde llegó por primera vez Jesucristo para darle tiempo al Sanedrín que se reunieran para hacerle el juicio religioso al cual se iba a enfrentar por primera vez, porque después iba a pasar al juicio romano con Pilato. Estando en el patio del sumo sacerdote Anás, en la propia puerta Pedro lo abordan. Tú eras de los de él. Yo no he estado con él. Nunca lo conozco. Yo subí a Jerusalén y tenía un poco de frío, vi una fogata, me quiero calentar y vine. Yo ni conozco a ese tipo que tienen ahí adentro. Ni me interesa quién es Jesús. No sé quién es él, no sé de qué me hablas. Entra Pedro. Y ahí, estando cerca de la fogata, déjenme imaginarme que fue así, llega otra persona y le dice, tú eres de los que andaba con ellos. No, no soy yo de ellos. Y empezó a vociferar más fuerte el apóstol. No, yo no soy de ellos. Yo no lo conozco. Y por tercera vez, y acuérdense que lo iba a negar 3 veces. ¿Cómo no? Si tu manera de hablar te delata. Te delata tu manera de hablar. Hablas como él.
Yo recuerdo que una vez alguien me preguntó a mí, me dijo: pastor, ¿usted es apostólico? Me dijo. No, es que como leen el nombre de Jesús. Porque es que no encuentro base bíblica para leer en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, le dije. Encuentro base bíblica para bautizar así, pero no para leer. Pero sí encuentro un texto bíblico que dice que todo lo que hagáis sea de hecho, de palabra, hacerlo en el nombre del Señor. Por eso leo en el nombre de Jesús. Lo delató su manera de hablar. En ese momento empieza a vociferar más fuerte el apóstol, o el discípulo en ese momento, y el gallo cantó. Y Lucas es el único evangelista que relata que en el momento que Pedro lo niega y que el gallo está cantando, lo volteó a ver. Su mirada fue tan penetrante que Pedro no se pudo contener y salió de ese lugar destruido, salió de ese lugar herido, salió de ese lugar compungido, salió de ese lugar triste. El apóstol estaba inconsolable, no encontraba qué hacer. Él dijo: me regreso a lo único que sé hacer, que es a pescar. ¿Sabe que cuando nosotros cometemos algún error, lo primero que pensamos es: en Cristo ya no me puede perdonar, Cristo ya no puede restaurar mi vida porque le fallé, ya no soy digno de ser llamado cristiano, ya no soy digna de ser llamada cristiana? Pero Jesucristo te vuelve a perdonar porque te ama. Jesucristo te vuelve a perdonar porque no dio la vida en balde. Jesucristo te perdona hoy, te perdonará mañana y te perdonará las veces que sea necesario, porque la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo sigue estando vigente. La sangre de Cristo sigue limpiando al ser humano. Aún así nosotros seamos infieles, Él permanece fiel a su palabra. Cuando una persona se va de la iglesia, queridos hermanos, no se va solo, se va siempre con gente. ¿Se ha dado cuenta de eso? Si alguien se va al mundo, va a arrastrar a gente de su familia, va a arrastrar a gente que ha creído quizás en él y tiene su mirada puesta en el hombre más que en Dios. Cuando hay una división en una iglesia, no es cierto que no se va solo una persona, agarra un grupito que lo va a seguir y se van de la iglesia. ¿Sí o no? El apóstol Pedro salió solo del patio del sumo sacerdote Anás. Pero déjeme imaginarme. Sale Felipe, sale Tomás, salen sus primos, Juan y Jacob el mayor. Sale el mismo Andrés, hermano de Pedro. Salen los primos de Jesús, ¿verdad? Que eran Juan y Jacob el mayor. ¿A dónde vas, Pedro? Le fallé, mucha. No soy digno. Más hasta la corbata me voy a quitar porque yo no merezco ser llamado discípulo de Jesús. Le fallé. Se encuentra Andrés. ¿Y qué pasó, carnal? ¿Dónde vas? ¿Le fallé? ¿Le fallé? ¿Le fallé? No soy digno de ser llamado su discípulo. Lo traicioné, él me lo dijo y yo le fallé. Se encuentra a todos los demás y hasta los que no eran pescadores los hizo pescadores. Se van, toman una barca, pasan toda la noche pescando porque no habían reconocido a Dios en medio de los tiempos. Ellos prefirieron irse a pescar en vez de pedir perdón y restaurar su vida. Regresaron sin un solo pescado. Y estando la barca a 200 codos, Jesucristo les habló, les pidió comida y les dijo que no habían pescado nada. Echen la red a la derecha. Cuando Él dice esto, Juan, el discípulo amado, lo reconoce, es el maestro. Pedro
Pedro se ciñó su ropa, se tiró al mar y llega donde estaba Jesús. Y dice la Biblia que Jesucristo lo estaba esperando con un pescado en las brasas. Aquellos que no habían pescado nada, Jesucristo les tenía un banquete. ¿Por qué? Porque la provisión de Dios nunca va a faltar. Aunque tú le falles, Jesucristo va a estar contigo en las buenas y en las malas. Ahí está Jesús consolándote. Te vas al mundo y todavía te guarda Jesús para que regreses de donde te has ido. Te separas de Cristo y Él te provee todavía para que te des cuenta que la bendición de Dios está ahí porque Él es fiel. Él lo que te ha prometido lo va a cumplir. Estaba con un pescado en las brasas. Me imagino que debe haber sido asado, ¿verdad? No dice si estaba asado, dice que estaba en las brasas. Pero como en ese tiempo no habían estufas, posiblemente era una sopa marinera la que le tenía ahí. Déjenme imaginar nada más, ¿va? Ahí Jesucristo le dice al apóstol Pedro: Pedro, me amas más que esto. Y oiga, la palabra griega con la que Jesucristo le habla es ágape, amor hasta llegar al sacrificio. Pedro ya había empezado a comprender y a reconocer a Jesús en medio de los tiempos. Y no se atrevió a responderle con la misma palabra griega. Él utilizó otra palabra similar, pero que significa un poquito menos que amor. Y utilizó la palabra filia. Traducido correctamente, como lo traduce Nueva Versión Internacional, diría: Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas más que estos? Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas. Y la tercera vez ya no usa ágape, usa filia también Jesús. Pedro, ¿me quieres? Pedro quedó destrozado porque dijo: ¿con qué me va a salir hoy Jesús? ¿Será que lo voy a volver a negar? ¿Será que lo voy a volver a traicionar? ¿Será que le voy a fallar nuevamente? Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes si te amo, tú sabes si te quiero, tú sabes si te voy a fallar, tú sabes si no lo voy a hacer, tú sabes mi futuro, ya he entendido. Porque he reconocido a Jehová en medio de los tiempos, que he reconocido a Dios en medio de cualquier tiempo. Jesús le dice, o piensen, este tipo está preparado ahora sí para el ministerio. Ya dejó el machete, ya dejó las vulgaridades, ya dejó todo, está preparado, hoy sí. Lo que quiero decirte, Pedro, es que cuando eras joven, te ceñías tú, ibas a donde querías y hacías lo que querías. Pero viene el tiempo de que te ceñirá otro y te obligará a hacer cosas que no quieres y te atarán las manos, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Según la historia judía o la historia extrabíblica, Pedro predicó fervientemente aproximadamente por 30 años el Evangelio de Cristo. Sí, con sus altos y sus bajas, reprendido en una oportunidad por el mismo apóstol Pablo, pero predicando fervientemente el Evangelio de Jesucristo. Tanto era la preparación de Pedro que en su primer sermón ganó 3,000 personas. Y en su segundo sermón ganó 5,000. Y ganaba familias enteras y predicaba el Evangelio de Cristo en medio de cualquier situación. Aunque fuese perseguida la iglesia, aunque fuese perseguido Pedro, Pedro predicaba fervientemente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
Pero llegó el momento donde se tenía que cumplir la profecía de Jesucristo. Llegó el momento donde se iba a cumplir la profecía de Jesús, de que le iban a atar las manos y que con muerte iba a glorificar a Dios. Lo atrapan, lo capturan. Están a punto de crucificarlo. Y me imagino que las palabras al apóstol eran: niega a Jesucristo, no prediques más el evangelio y te vamos a dejar vivir. Jesucristo dijo, Pedro dijo: ya no vuelvo a negar a Jesucristo. Ya lo negué muchas veces. No logré comprender el llamado que me hacía. Y después de haber predicado por 30 años y ver las bondades de Jesús, ¿cómo le voy a fallar ahora? Si me han de crucificar, crucifíquenme, pero una cosa les pido: no me crucifiquen boca arriba, porque no soy digno de morir como mi maestro. Si me han de crucificar, crucifíquenme boca abajo, pero yo no vuelvo a negar a Jesús, porque Jesús solo cosas buenas ha traído a mi vida. Cuando entiendas el propósito de Dios en tu vida, venga lo que venga, no te apartarás ni a diestra ni a siniestra, porque sabes que tu sustento es Jesucristo. En medio de una enfermedad terminal vas a glorificar a Dios. En medio de no tener para comer vas a glorificar a Dios. En medio de cualquier aflicción vas a glorificar a Dios, porque has entendido el propósito de Dios para tu vida. Porque has comprendido quién es Jesucristo. Porque has entendido que Jesús te ama. Y que las adversidades llegan porque tienen que llegar, queridos hermanos. Llegan porque tienen que llegar. A veces son consecuencias de nuestros actos. Amén. Termino con esto, recordando las palabras de un grande predicador nicaragüense o americano, pero que al final terminó sus días aquí en Nicaragua. David Spencer decía: por 3 cosas se enferma el ser humano. Y yo creo que así es. Número 1, por la consecuencia del pecado. Ay, tengo cáncer de pulmón. 40 cigarros diarios, no vas a tener cáncer. Claro que vas a tener cáncer, es castigo de Dios. Esa es la consecuencia de tu mal actuar. No cuidaste tu salud. Te dejaste al olvido. Número 2, decía el pastor Spencer, uno se enferma porque Dios quiere glorificarse en un milagro de sanidad en tu vida, y que puedas dar testimonio como el que escuchamos ayer, de que al hermano todo le hizo nuevo el Señor. No era para muerte, era para que el nombre de Dios fuera glorificado. Y número 3, porque Dios o Jesús te quiere llevar a través de esa enfermedad. Como de algo tenemos que morirnos. Pero cuando entiendes que Jesucristo está contigo, tú te das cuenta que el vivir es Cristo. Y todo lo demás, hasta la muerte, es ganancia, hermano. Todo lo que vivas es ganancia. Ponte sobre tus pies en esta hora. Cierra tus ojos ahí donde estás. Señor Jesús, en medio de los tiempos, Señor, queremos conocerte, queremos entenderte. Queremos escuchar tu llamado, queremos escuchar tu voz, Jesús. Queremos escuchar que tú nos dices: sígueme, sígueme. En medio de tu problema matrimonial, familiar, en medio de que tus hijos andan en el alcoholismo, en medio de que tus hijos no están contigo porque decidieron irse, en medio de que tengas algún familiar en la cárcel detenido, o quizás tengas a un familiar en el hospital, o quizás el luto ha embargado tu corazón.
Y no puedes entender que aquel ser querido al cual amabas ya no está. Que las conversaciones, las risas con aquella persona que amabas ya no van a poder estar porque se ha ido con Cristo quizás. En medio de esa situación, Señor, queremos adorarte, queremos exaltarte. Y queremos decirte, Cristo, yo te amo. Dile ahí donde estás, Cristo, yo te amo. En medio de mi situación adversa, Jesús, yo te amo. Yo te amo, yo te amo, yo te amo. Yo te amo, Jesús. Oh, conocerte, Jesús, es lo más grande que ha pasado en mi vida. Gracias, dile ahí donde estás. Gracias por sacarme del lodo de cenagoso. Gracias por poner mis pies en roca firme. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Díselo. Quizás problemas de reputación. Nadie da nada por ti. Nadie te cree. Ya fuiste tantas veces infiel que ya el esposo no cree. Que ya la esposa no cree que hay un cambio en tu vida. Que has caído muchas veces en el alcoholismo nuevamente y te has apartado. Ya nadie te cree. Ahí en medio está Jesucristo. Ahí en medio el Espíritu Santo te habla. Te quiere redarguir de pecado. Te quiere limpiar. No importa lo que hayas hecho. No huyas de Jesús. No huyas más de Jesús. No huyas más de Él. No te escondas más de Él. Jesucristo, desde Génesis capítulo 3 hasta Apocalipsis capítulo 22, ha llamado al ser humano. Él dijo: hombre, ¿dónde estás tú? No te escondas por tu pecado. Yo te quiero limpiar. Y termina el capítulo 22 de Apocalipsis y el Espíritu dice: ven, ven, no te escondas más. Quizás tu problema es de timidez. Ay, es que yo no puedo porque la gente me va a ver. La gente me va a señalar. Yo no puedo ser cristiano porque en el lugar donde trabajo no aceptan un cristiano. Jesucristo te dice: deja la timidez, deja la falta de confianza. Deja que yo obre en tu vida con poder. Y déjame a mí actuar en tu nombre. O quizás te pasó las mías como le pasó a Pedro, que nos caímos una vez y Jesucristo nos volvió a levantar. Que nos caímos la segunda vez y Jesucristo nos volvió a levantar. Que nos caímos la tercera vez y Jesucristo nos volvió a levantar. Y las veces que has tropezado y has claudicado, ha venido Jesucristo y como un bálsamo espiritual ha sanado tus heridas. Ha sanado cada una de las heridas que tú mismo te has provocado por ser infiel a Jesucristo, por apartarte de Jesucristo. Hoy, en estos minutos que me quedan, quiero hacer un solo llamado en esta hora. Quizás hubiese alguien en este auditorio que se ha apartado de los caminos del Señor, pero que escuchó la palabra que Jesucristo le está hablando. Hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación para tu vida. Quiero tomarme 1 minuto, 2 minutos para hacer este llamado y yo entrego. Si hubiese alguien en esta mañana que se ha apartado de los caminos del Señor, yo quisiera orar por tu vida. Yo quisiera que vengas al altar y quisiera que tú hagas una oración conmigo en esta hora. Ven a Jesucristo. La hermana quiere reconciliar con el Señor. Hubiese alguien más en esta hora.
Hubiese alguien más en este auditorio que se pueda levantar y reconocer y decir: yo fallé, yo claudiqué, yo tropecé, pero hoy me levanto con nuevas fuerzas, porque la palabra del Señor me habló, porque Jesucristo me dio esperanza. Hubiese alguien más en este lugar. Hoy es la mañana de buena nueva. Hoy es la mañana de bendición para tu vida. Un llamado hago en esta mañana, un llamado hago en este mediodía. Alguien que se levante y diga: yo regreso a los caminos de Jesucristo, yo regreso a los caminos de victoria, yo regreso donde nunca me debía haber ido. Hubiese alguien más en este auditorio que quisiera decirle a Jesús: yo me reconcilio en esta mañana, en este mediodía. Yo vengo a ti, Jesús, con un corazón contrito y humillado, creyendo que solamente en ti hay esperanza, creyendo que solamente en ti hay salvación, creyendo que solamente tú puedes restaurarme, creyendo que solamente tú me puedes dar vida nueva, creyendo que solamente en ti hay salvación. Hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación para tu vida. Yo voy a orar por mi hermana que está en este lugar. Padre, en el nombre de Jesús, oro por tu hija, Señor. Yo no sé en qué área te falló, Jesús, pero creo que tú puedes restaurar su vida espiritual ahora, Señor. Que su nombre está escrito en el libro de la vida y no lo borres, Jesús, porque hoy tu hija te recibe nuevamente como Señor y Salvador. Hoy se reconcilia contigo, Señor. Te pido que tu sangre preciosa la limpie, Padre. Límpiala de todo pecado, Jesús. En esta hora, Señor amado, no tengas en cuenta su pasado. No tengas en cuenta lo que ha hecho, lo que ha vivido. Simplemente, Jesús, límpiala y haz con ella nueva cosa, Señor. Haz con ella una nueva criatura, dale una nueva esperanza, dale un nuevo futuro, Señor. Que el día de mañana, Jesús, pueda estar con nosotros, gozándose en las bodas del Cordero. Padre, el que vino enfermo, que se vaya sano. El que tenga deudas, que se cancelen. Que tenga problemas familiares, que sean solucionados, Señor. En el nombre de Jesús te doy la gloria y la honra. Amén y amén. Dale fuertes palmas al Señor en esta hora. Dios te bendiga y hasta en una próxima oportunidad. Bendiciones. Pastor Freddy. Dios nos bendiga a cada uno de nosotros. Estamos en la jornada reconociendo a Dios en medio de los tiempos. Estamos en el día 16 de los 40 días de ayuno. Y Dios ha hablado